El Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Gloria a Dios y a su palabra. Este salmo es un salmo en el que David estaba yendo hacia el desierto. Es uno de esos salmos que son conocidos porque son los salmos del desierto. Y hay comentaristas que dicen que de la misma forma que Pablo, cuando estaba en la cárcel, escribió sus cartas más dulces, también dicen que David, cuando estaba en el desierto, escribió esos salmos también más dulces. No era David alguien que no conociera el desierto. No era la primera vez que pasaba tampoco por ahí. Era el tiempo de la rebelión de Absalón, se dirigía hacia el desierto de Judá y David ya era entrado en años y había pasado mucho tiempo por el desierto. Yo pienso, y yo creo que tú me entenderás, que tú no vas a pasar por un desierto natural. Es difícil que el Señor te lleve a pasar fatigas y Almería, o que te lleve a Marruecos, o que te lleve a cualquier desierto de África o de Asia. Pero sí el Señor te puede llevar a lugares desiertos, de forma metafórica. Lugares difíciles, lugares inhóspitos, lugares donde está la soledad, donde miras hacia un lado, hacia otro y no hay nadie, no hay refugio. Lugares donde es difícil proveerse, donde es difícil alimentarse, donde los caminos no están claros, donde muchas veces ni siquiera lo hay y donde es muy fácil perderse. Un desierto es muy difícil vivir en él. No es un sitio fácil. No es como vivir aquí en Fuengirola. Te dejas caer de tu casa y te vas al supermercado. Si te dejas caer un poco más, pillas un autobús. Si te dejas caer más, llama un telefonazo, aparece alguien y te resuelve la papeleta. En el desierto, no importa los que vayan, es difícil vivir. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, de su cautiverio, lo llevó al desierto. Podía llevarlo a otro lugar, pero los hizo pasar por el desierto. Y a pesar de que iban miles, a pesar que iban cientos de miles, cada israelita dependía directamente de Dios. Estaba sostenido por la mano de Dios. Estaba Moisés, estaba Aarón, estaban los sacerdotes, estaban entre Dios y el pueblo, pero solo eran herramientas. La dependencia absoluta de los israelitas estaba en Dios. Y nuestra dependencia debe estar absolutamente en manos de Dios. Mira, Dios los dirigía, Dios los proveía, Dios los protegía, Dios los instruía en su nueva manera de vivir. Sacaba lo viejo de Egipto y traía el nuevo. Sacaba la idolatría y traía la santidad a su vida. Pero aún así, Moisés, los sacerdotes, no eran la pieza fundamental. La pieza fundamental era el Señor. Cada israelita era dependiente de Dios. Y Dios permitió que pasara por el desierto con un fin.
Vete si quieres a Deuteronomio 8:3 y verás que el Señor tiene propósito cada vez que hizo pasar a alguien por el desierto. No solamente a David. Dice, y te humilló y te hizo sufrir hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esa misma fue la respuesta que le dio Jesús al diablo en el desierto. En Lucas 4:4, en Mateo 4:4, verás que cuando peor estaba en el desierto, cuando ya le llegó el hambre a Jesús, en ese momento de necesidad, le respondió con esa palabra, con lo que Dios le había revelado al pueblo de Israel. No es este un salmo que te oculte la dificultad de David. No es este un salmo que opaque de alguna forma su angustia, su necesidad. Pero sí es un salmo que hace sobresaliente otras cosas y otras facetas en la vida de David por encima del miedo, por encima de la angustia, por encima de la frustración, por encima de la soledad, por encima de los temores a la muerte. Había otras cosas en David que sobresalían en este salmo. Y yo te quiero compartir 4 en esta mañana. Si vas al versículo 1 del Salmo 63, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Quédate con esta primera frase, Dios mío, eres tú. Cada cristiano tiene que tener una relación personal con el Señor. Esa no es una frase de haber visto al Señor con sus ojos. Era una frase de reconocer la presencia del Señor en su vida. Es una frase que expresa cercanía. Es una frase que expresa una relación estrecha. Cada cristiano necesitamos tener una relación estrecha si quieres pasar por un tiempo de angustia y salir en victoria. Mira, David no era la primera vez que vio a Dios en su vida. David, cuando tenía 12 años, estando pastoreando sus ovejas, los llamaron, 12, 13 años, dicen los eruditos, porque lo llamaba Samuel. Y Samuel lo ungió como rey. Y dice la Escritura que desde ese momento el Espíritu del Señor estaba sobre él. Cuando tenía unos 15 o 16 años, iba a llevar pan a sus hermanos en mitad de la guerra, él se ofreció para pelear contra Goliat. Y cuando hablaba con Saúl, él le decía, yo peleaba contra osos, yo peleaba contra leones, yo los agarraba por la quijada y los mataba, porque el Señor estaba sobre mí. Él desde su pequeñez ya veía al Señor en su soledad, ya veía al Señor en su vida, obrando y glorificándose. Vio al Señor en el desierto de Zif, en el desierto de Moán, en el desierto de Parán, en el desierto de Engedí, en el desierto de Jelicá. David pasó por muchas ocasiones en el desierto, por distintos desiertos. Cuando David fue ungido por Samuel, al poco le llamó la atención a un siervo de Saúl y lo llevó a su presencia, porque Saúl dormía por la noche y venía un espíritu sobre él y lo atormentaba. Y entonces él con su arpa tocaba y se calmaba. Y aquello agradó a Saúl. Pero en el momento que mató a Goliat, en el momento que tuvo una gran victoria sobre aquel gran hombre, también se despertó un enemigo contra David, los celos de Saúl. Y los celos de Saúl llevó a David al desierto. Son muchas las cosas que te pueden pasar en la vida. Son muchas las circunstancias que te pueden pasar en la vida. Y te puedes ver en el desierto
solo, sin nadie, y necesitas de la mano del Señor. David vio cómo Dios lo ungió con Samuel. David vio cuando mataba a osos y leones por la quijada. David vio cómo Jonatán lo reconoció como el futuro rey en ese desierto de Zif, donde a él lo expulsaron por celo. Ahí mismo el hijo del rey lo reconoció como el futuro rey y como el ungido de Dios. David vio cómo Dios lo guardó en el desierto de Moán, cuando Saúl lo tenía cercado con sus ejércitos y no tenía salida. Vio David cómo el Señor intervino, apartó a Saúl de en medio y pudo salir victorioso de ese desierto también. Desierto tras desierto. David vio cómo Dios le permitió llegar hasta Saúl sin que él lo supiera en Engadí, otro desierto. Vio también cómo Dios le mandó a Abigail en Parán, otro desierto, para frenarlo cuando iba llevado por la ira. Vio también en Jaquilá, otra vez, donde estaba David, y lo tuvo en su mano, y podía vengarse, y podía combatir contra él, y lo tenía en su mano y podía clavarle su lanza, su propia lanza, y no tomó venganza en el desierto. Desierto tras desierto, David fue creciendo en la presencia del Señor, para llegar un día hasta el desierto de Judá, donde se vio de anciano. Sufrió la ofensa, sufrió la deshonra, sufrió la persecución, sufrió la soledad, desierto tras desierto, hasta verse allí. En el desierto de Zif, David se vio en una cueva. Se vio en la cueva de Adulán. 400 personas en esa cueva, entristecida, endeudada, quejosa. Tampoco el Señor se dejó arrastrar. Tampoco David se dejó arrastrar de la tristeza de los demás, la queja de los demás. Desde 1 de Samuel 23 a 1 de Samuel 26, continuamente David está pasando por los desiertos, pasando pruebas por ellos. Y nuestra vida también va a pasar por distintas pruebas. Te puedes ver solo, te puedes ver calumniado, te puedes ver perseguido, te puedes ver apedreado, te puedes ver que buscan tu cabeza, que quieren derribarte, te puedes ver en lugares donde no hay dirección, donde no hay respuesta, donde no sabes qué hacer. ¿Cómo vas a salir de ahí? Y la única salida que vas a tener es en Cristo. David sabía dónde estaba la fuente de su esperanza. Estaba en Dios. El mismo que le ayudaba a matar leones, el mismo que le ayudó a vencer a Goliat, el mismo que lo libraba de las manos de Saúl cuando lo perseguía, el mismo que lo libraba de sus pasiones, de su ira, cuando se desataba y quería matar a Nabal. El mismo. Él era su esperanza. Él era su fortaleza. Él era su provisión. Él era la fuente de donde él se alimentaba. Y eso se produce cuando tienes una relación personal con el Señor. Todo aquel que viene a la iglesia no es cristiano. Todo aquel que dice que es cristiano no es cristiano. Todo aquel que dice que cree en Dios tampoco es cristiano. Un cristiano es una persona que ha sufrido una transformación. Es una persona que ha vivido una reconciliación. Es una persona que ha vivido una adopción. Es una persona que ha entrado en pacto con Dios. No se es cristiano a ratos. O se es o no se es. O estás en Cristo o no estás en Cristo. No te vale este salmo, no te vale esa fuente de esperanza si tú no has entrado en el pacto. Él sabía quién era. Él sabía la unción que había en él. Dice la Escritura que la misma unción os enseñará a los cristianos. Y él tenía muy claro quién era y esperaba en el Señor.
No puedes vivir una vida cristiana si no estás en Cristo. Lo primero que hay que hacer es venir al Señor. Y cuando vengas al Señor, tu relación con el Señor no depende del pastor. Tu relación con el Señor no depende de los diáconos. Tu relación con el Señor no depende del culto del miércoles, ni del culto del viernes, ni del culto del domingo, sino que depende de ti. Solo y exclusivamente de ti. Yo a veces cuando hablo con algunos hermanos, le digo que la fe de un cristiano tiene que ser como si se cayera en el desierto. Tú vas con una avioneta, imagínate las películas de Tarzán, esta típica que se cae la avioneta, pues cae en un desierto. Y llegas a un mar de dunas, y miras a un lado y miras a otro. Un desierto. Y tú tienes que estar ahí con el Señor. Tú tienes que reconocer la voz de Dios en mitad de la nada. Porque dice la Escritura que el Señor conoce sus ovejas y que sus ovejas conocen su voz. Y eso es en un desierto, en la soledad. Hay veces que pasamos por lugares desiertos y nos duele, nos molesta, los pasamos mal y nos quejamos. Y no nos sentimos comprendidos, no nos sentimos bien tratados, no nos sentimos cuidados y le echamos la culpa a los demás. Y no sabes tú si Dios quizás te está haciendo pasar por ahí para estrechar su relación contigo y para tratar contigo. Cuando Pablo se convirtió, no se fue corriendo a predicar, se apartó. Cuando Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto. Cuando Israel fue liberado, fue al desierto. Y cuando los cristianos nacemos de nuevo, también a veces pasamos por los desiertos. También nos vemos solos. También nos sentimos incomprendidos. También nos sentimos frustrados. También nos sentimos impotentes. También queremos coger el camino y no lo hallamos. Y no vemos con claridad. Pero dice la Escritura que Jesús es la luz del mundo. La luz que ilumina a todo hombre. Una de las cosas que para mí, en ese salmo, destaca es esa frase: Dios, eres tú. Dios, eres tú. Si tú apagas la luz por la noche en tu casa y está todo oscuro y de repente escuchas la voz de tu mujer, Cari, eres tú. Si escuchas la voz de tu hija, eres tú. Porque hay una relación, porque sabes de quién estás hablando. Conoces su voz. Nosotros tenemos que estrechar nuestra relación y conocer la voz del Señor. Porque Dios habla en el desierto. Cuando Juan fue preguntado quién era, si era el Mesías, él dijo que no, que él era voz de uno que clama en el desierto. Allí se escucha la voz del Señor también, en mitad de la nada. Hay que aprender a escuchar al Señor, en mitad de la nada. Hay otra cosa que me gustaría compartir contigo de este salmo, que está en el versículo 2 y 3. Dice: para ver tu gloria, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, y mis labios te alabarán. Jesús en cierta ocasión, le preguntó a la gente que le seguía: ¿qué habéis venido a buscar? ¿Qué habéis venido a buscar? ¿Has hablado tú con gente en la calle que no está convertida y te habla de la iglesia y te dice: ay, allí cantan, allí que enseñan, allí que... Hay gente que llega a la iglesia y ve un lugar que le agrada. Ve predicaciones interesantes, ve canciones bonitas, ve un buen ambiente, ve un lugar seguro donde criar a sus hijos.
Pero la Biblia dice que busques el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Es una pena las personas que se van de la iglesia, habiendo estado en la iglesia, habiendo conocido a la iglesia, no conocieron al Señor de la iglesia. El centro y la razón de nuestra búsqueda tiene que estar en Cristo, en el Señor. David no buscaba lo suyo. En otra ocasión, el Señor alimentó a miles en el desierto. Y cuando volvió le dijo a sus discípulos, me buscan porque comen pan. Me buscan por su conveniencia, pero no por quien yo soy. No por lo que puedo hacer en su vida. No para lo que he venido, sino porque como pan. Hay por ahí doctrinas de la prosperidad. Haz esto para que seas rico. Haz esto para que Dios te bendiga. Y entonces a la criatura que está en el desierto, pasando fatiguilla, a ese Dios que no lo bendice, no está bendecido en los lugares celestiales junto con Cristo, con toda bendición espiritual. David no buscaba su justicia. David no era un hombre que buscara que se viera su fuerza, ni recibir la honra, ni recibir la gloria. David buscaba la justicia de Dios. David se gozaba en la gloria de Dios. David se deleitaba y danzaba en la presencia de Dios. Y no le importaba lo que dijeran los demás. No buscaba agradar al hombre. Cuando él vino de un combate se puso a danzar y algunos los tomaron por loco y algunos hasta se rió. A él le dio igual. Él buscaba agradar a Dios. Y en nuestra vida y en los momentos de dificultad tienes que permanecer fiel al Señor. Cuando Juan y Pedro se vieron ante el concilio, delante de los sacerdotes, y sabían que lo podían hartar de latigazo, no llegó y huyó de la respuesta. Le dijo, juzgad vosotros. ¿A quién he Dios de agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o a los hombres? Tenemos que ser fiel a Dios y agradarlo a Él. Y no agradar al ojo, y no agradar a la boca, y no agradar al oído. Agradar a Dios. Buscar a Dios con todo el corazón. Buscar su justicia. Buscar su defensa. Buscar su provisión. Buscar su guarda, su palabra. Buscarlo a Él. Lo que nace de la boca de Dios. David era un hombre que buscaba su gloria. Dice en Jeremías, creo que el 16:9, que el Señor reprochó a Israel por algo. Y es porque Israel seguía las imaginaciones de su corazón. Tenemos que aprender a distinguir lo que realmente es de Dios de lo que verdaderamente yo creo que es de Dios. De lo que verdaderamente Dios me quiere dar a lo que yo he venido a recibir. Porque tú puedes ir a buscar una cosa y encontrarte otra. Tú puedes ir creyendo que has encontrado un Mesías, como le pasaban a los discípulos, y lo que se encontraron fue el nacimiento de la iglesia, y no un Mesías. O puede ser bendecido también, como le pasó a Saúl, que fue en busca de una asna y se encontró con el trono de Israel. Tenemos que estar abiertos a lo que el Señor nos quiera dar. Amén. En el libro de Job ves un ejemplo que es completamente lo contrario, que estos que no seguían al Señor de corazón, sino que lo hacían por pan. Tú ves que un hombre rico, un hombre bendecido, con toda abundancia, con familia, con bienes, con riqueza, de buena primera, entra en una gran prueba, que ni siquiera sabe por qué. Y en mitad de esa prueba, empieza a perder familia, empieza a perder riqueza, empieza a perder la bendición, entre comillas, y se empieza a quedar solo. Su propia mujer le dice que por qué no le vuelve la cara a Dios. Y sin que él lo supiera,
en esferas superiores, estaba Satanás diciéndole al Señor que la fe y el amor de Job y la conducta de Job dependía de lo que tenía. Y le fue quitando una tras otra, toda la abundancia de la que él disponía. Hasta su salud se vio afectada. No su vida, pero sí su salud. Y Job permaneció hasta el final. Atravesó su desierto. Atravesó su tiempo malo. Permaneció fiel al Señor, guardando su conducta delante del Señor, guardando su santidad. Cuando llegó al final del desierto y se encontró con el Señor, le dijo en el 42:5 de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La fe en Dios no es ciega. La fe en Dios no es sorda. La fe escucha la palabra de Dios y espera encontrar lo que Dios le promete. Y lo alcanza. Amén. Otra cosa que para mí se destaca en este salmo es el agradecimiento. David tenía un corazón agradecido. Cuando esté en el lecho, meditaré. En las sombras de tus alas me regocijaré. Hay muchos momentos que cuando el camino se estrecha, una de las cosas que mejor puedes hacer es hacer memoria. Memoria. Memoria de las palabras que Dios te habló. Memoria de las promesas que cumplió. Memoria de los tiempos en su presencia. Memoria de los tiempos de paz. Memoria de los tiempos de angustia cuando Dios te dio la victoria. Y tú estabas ahí angustiado mirando un mar enfrente, un ejército detrás y acorralado. Y Dios te dio salida y te hizo pasar por el mar y te dio victoria y derribó tus enemigos. Hacer memoria te ayuda a pasar por el desierto. Hay cierto predicador, no sé si era Benito, que decía Pacha, que decía: si Dios me guardó hasta aquí, pues Dios me podrá guardar otro poco más. Y es así. Hasta aquí nos guardó el Señor. ¿Te sacó el Señor en algún momento de un problema de angustia? ¿Te libró de alguna enfermedad? ¿Te dio trabajo en mitad de la nada? ¿Te arregló un problema familiar? ¿Trató Dios con tu vida en algún momento? ¿Te hizo entender cosas que otros no entendían? ¿Te dio paciencia cuando no podías esperar? ¿Te dio fe cuando otros no creían? ¿No estará el Señor ahora también contigo? David estaba perseguido. David huyó de Jerusalén porque ya no estaba en él ese guerrero que había sido en la misma forma. Se había cultivado a través del paso por el desierto un carácter. David tenía un carácter de rey, guardador de su pueblo, vigilaba por el bien de su pueblo y sabía que si Saúl entraba a Jerusalén iba a correr la sangre y se apartó para que no corriera la sangre. Se apartó. Pero David sabía quién era el que lo había librado. Cuando venían los 3000 más fieros, los mejores soldados de Israel, elegidos uno por uno, para buscarlo por los abriscos, por Parán, por los desiertos, y David huía con 400. David sabía quién era el que le había librado. David sabía quién era el que le concedió entrar en la cueva, donde vino a cubrir sus pies Saúl y cortar un fleco del manto. Algunos en la calle cosas como esa lo llaman coincidencia. Se le atribuyen a los de Coín. Nosotros se las atribuimos a Dios. Nos parece más bien diocidencia. No son cosas normales. No provienen de Coín. Provienen más bien del trono de Dios. David vio cómo el Señor a ese mismo ejército después le hizo entrar en un sopor, en un sueño, y a los más aguerridos por ahí se coló, delante
del rey se puso y le quitó la lanza y le quitó una vasija. Y luego se escondió y desde lo alto pegó voces, ¡eh! Y los despertó, ¡eh! Los despertó. Que tengo la lanza, que tengo la vasija. Y ahora estaba huyendo. Ahora estaba otra vez por el desierto. Pero de la misma manera que hay otros salmos donde él manifiesta toda su tristeza y la profundidad de su dolor y la razón de su dolor, ahora él no. Ahora él se regocija en el Señor, recordando lo que Dios hizo, recordando lo que Dios puede hacer. Hacer memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida te ayudará a atravesar el desierto. Amén. En 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Unos fornicaron, otros echaron suerte, otros se fueron tras los ídolos y otros murmuraron. Porque cuando el camino se estrecha, cuando la llama se incrementa, cuando las razones no son bastantes y estás cargado de razones, cuando la cosa se pone fea, algunos se van, algunos se despistan, algunos se vienen abajo y tropiezan. Dice la Escritura que unos vinieron y escucharon la palabra, pero por falta de entendimiento, el diablo se la robó. Otros vinieron y se agradaron en la palabra y brotó. Pero cuando llegaron las tribulaciones y cuando llegaron las persecuciones, como le pasó a David, se secó. Se apartaron. Otros llegaron más lejos, pero las codicias, el afán de este siglo, las codicias de la riqueza y las codicias de otras cosas, sofocaron la semilla. El diablo es muy astuto. El diablo no es tonto. Es mentiroso, no es bueno, pero no es tonto. A uno le puede hacer tropezar por la queja. A otros le puedes hacer tropezar por una prueba. A otros por una calumnia. Y a otros por una bendición. A otros por una bendición. Cuidado con la riqueza. Cuidado también con los afanes. Cuidado con los afanes de esta vida. Cuidado con las codicias de otras cosas. Que eso es muy amplio, porque el diablo es sabio también para lo malo. Pero Dios es victorioso. Amén. Y la última cosa que yo creo que sería buena que guardara para pasar por tu desierto es la confianza en la justicia de Dios. Un desierto, hemos dicho que es un lugar inhóspito. Un desierto es un lugar donde abunda la soledad, donde tú te puedes sentir perdido, donde tú puedes llegar allí sin esperarlo, sin buscarlo, por otras razones, por otras circunstancias, en tu vida con el Señor. Pero un desierto también puede ser un lugar a donde otros te llevaron, como le pasó a David. David no fue al desierto por un despiste, no fue al desierto porque Dios se lo llevó como a Jesús, por ejemplo. David tuvo que ir al desierto por culpa de los celos de Saúl. David se tuvo que mantener en el desierto porque Saúl seguía persiguiendo y buscando tirar y derribar a David. Y aunque en varias ocasiones no le quedó más remedio por el testimonio de David que verlo como el ungido de Dios y el futuro de rey de Israel, aún así todavía lo intentaba tirar. Y en esa última ocasión también se encontró David camino del desierto, no por una prueba, no por culpa de él,
sino porque alguien otra vez quería derribarlo. Otra vez más querían buscar derribar a David. Y tuvo que ir al desierto. Y David llevaba razón. Si David se hubiera querido levantar contra su hijo, o David se hubiera querido levantar contra Saúl, David llevaba razón, era el ungido de Dios. Es él el que tenía que estar ahí. Es él el que tenía que luchar. Por derecho, podía haberlo buscado. Sin embargo, David aprendió a dejar en los desiertos la justicia en manos de Dios. No me voy a parar a leértelo, pero si te vas a 1 de Samuel 25, del 32 al 33, ves que ese guerrero, que es fiero, que se enfrenta a leones, a ejércitos, a filisteos, con pocos hombres, que no es un hombre conocido por ser temeroso ni cobarde, en un arrebato de ira, ve la mano de Dios sobre su vida. Ve que llega una mujer, se interpone entre él y un hombre y lo frena. Y lo frena. Y David entra en cuenta que es el Señor el que ha permitido que esa mujer venga delante de él. Que esa mujer es una bendición, que sus razonamientos, sus razones son una bendición, porque han evitado tomar venganza. Han evitado tomar venganza. David tenía razones. David no era tonto. David tenía razones, tenía argumentos. Si tú te quieres ir al Salmo 64, yo no te los quiero leer para no extenderme, verás la descripción que hace David de sus enemigos. Vete al Salmo 64 si quieres. Coge tu Biblia y vete leyéndolo mientras yo te hablo. Y verás que habla David de sus enemigos. No era ciego David. No era sordo David. La fe en Cristo no es sorda ni tampoco ciega. Él sabía muy bien lo que tramaban contra él. Sin embargo, él descansó en la justicia de Dios. No se vengó. Dice el Señor en su palabra, mía es la venganza. Mía es la venganza. Rinde tus razones al Señor. Como David rindió sus razones. Rinde tus pasiones al Señor. Como David rindió sus pasiones. Hace unos meses atrás compartíamos en la célula sobre Jesús. Y ese momento en que pillan a la mujer adúltera. Y la pillan in situ. Y la ley decía que había que apedrearla. Y ya venían todos con la piedra en la mano, alzada. Y se les ocurrió preguntarle al Señor. Bendita pregunta. Se les ocurrió preguntarle al Señor. Y el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo me acordaba de esa frase y no me llamó la atención. Pero de repente sí me llamó la atención de que él podía haber tomado la piedra. Porque él sí estaba libre de pecado. Él sí podía haber lanzado la piedra contra ella. Y no lo hizo. Toda la vida de David es un pedazo de ejemplo. A mí hay personajes de la Biblia que me cautivan, sinceramente. Y no todos de la misma manera. Yo empiezo a leer la Escritura, empiezo a recorrer la vida de Abraham y me impacta. Porque veo esa fe personal, veo esa relación íntima con el Señor, veo a ese hombre que escucha su voz y espera sus promesas. Y eso a mí me cautiva. Y lo mismo me pasa con la vida de David. Y yo creo que la vida de David es mucho más de lo que la gente conoce fuera. Si tú le preguntas a la gente fuera, ¿conoces a David? Al rey David, dice, sí, el de la piedra, el que mató al gigante. Pero eso no está en la Escritura para que tú aprendas a tirar piedras a los gigantes. Eso está para que deposites tu confianza en Dios. Para que tú confíes en su justicia. Para que tú confíes en su poder. Para que tú busques su gloria, su justicia, su poder, y no el de los hombres. Y no el de los hombres. Se ven tantas cosas hoy en día. Bueno, y desde hace años. Te metes por una televisión, llega uno, le toca a otro con el dedo, se muere de risa y te dice, el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. Ese no es el poder de Dios.
Ese no es el poder de Dios. Hay que buscar el poder de Dios de verdad. No nuestra justicia, no lo que a nosotros nos agrada, no a lo que a nosotros nos parece, no a lo que a nosotros nos parece digno, bueno, santo, elogiable, sino la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y ser transformados en nuestro entendimiento, porque en tu entendimiento no lo vas a poder entender. Los discípulos de Emaús, decía la palabra, que tenían los ojos velados, cerrados, y fue el Señor el que le abrió el entendimiento para saber dónde estaba. Necesitamos que Dios nos abra los ojos, que nos dé luz, que nos dé entendimiento. Con Saúl le pasó igual. Primera de Samuel 26, del 10 al 11. Otra vez lo tenía en sus manos. Y los soldados de David lo incitaban a matarlo. ¿No te crees tú que aplaudían los soldados de David a David? Lo incitaban para matarlo. Cuando le cortó el fleco en la cueva, lo incitaban para matarlo. Esto es la bendición de Dios, mátalo, te lo ha dado. Cuando lo encontró otra vez dormido, mátalo, te lo ha dado. No te dejes llevar por el que dirán. No te dejes llevar por el que dirán. Mantente firme en el Señor. Mantente firme en la fidelidad al Señor, en su palabra, en sus promesas, que son en el sí y que son en el amén. David dijo que lo oyera Dios, que caiga en batalla, pero que él no levantaba una mano contra el ungido de Dios. Yo creo que esa es una de las enseñanzas más grandes que nos ha dejado David. No levantar la mano contra el ungido de Dios, porque Dios no lo tendrá por inocente. No levantar la mano contra los ungidos de Dios. Muy importante, muy importante. Es Dios quien los defiende, como defendió a David. No es un lugar cómodo el desierto, pero sí es un lugar donde puedes ver la gloria de Dios. Porque en los lugares más oscuros es donde resplandece más la luz. En esos lugares oscuros donde no hay nada, donde otros no iluminan, es donde la luz de Cristo brilla más. Son muchos los que estamos aquí, yo me incluyo, que hemos salido en momentos muy difíciles, corriendo detrás del Señor, y hemos visto la mano del Señor en nuestra vida. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha llegado a pasar en alguna ocasión que he salido corriendo a mi casa y me he puesto de rodillas. Pero corriendo literal, sin exageraciones. Y me he tirado al suelo de mi cuarto de rodillas. Y ha sido terminar mi oración y llegar a la respuesta de Dios. En mitad del tiempo oscuro, en mitad de la necesidad, en mitad de la angustia, el Señor está con nosotros. Dios está con nosotros en mitad del desierto. Aunque no veas nada, aunque tengas la razón, aunque no entiendas lo que está ocurriendo, aunque no sepas por qué te pasa, como le pasaba a Job, Dios está contigo en mitad de tu dificultad y es fiel. Dios es fiel. Te quiero dejar con un salmo, escrito también, muy conocido, Salmo 23, en esos últimos años de David, después de haber pasado por innumerables pruebas, por todos los desiertos que te he comentado así, a bote pronto y corriendo, para no extenderme. Y me gustaría que pensaras en ese muchacho con 12 años que ungió un día a Dios, que se vio enfrente de leones así de grandes, que con 13 o 14 años les abría la mandíbula, que se enfrentaba a osos y les abría la mandíbula literalmente, que se enfrentó con una piedra y una honda a un gigante de 3 metros, que fue perseguido por los ejércitos más poderosos de aquel tiempo y Dios lo libró, que le ayudó a ser rey, que lo guardó, que lo protegió, que le reveló en su intimidad con el Señor. Tantas cosas Dios hay reveladas en los salmos y en la vida de David. Y me gustaría leerte este salmo, escrito desde esa experiencia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis enemigos. El Señor te pone la mesa delante de tus angustiadores, delante de tus enemigos, en mitad de todos tus problemas, en mitad de toda tu crisis, en mitad de toda dificultad. El Señor se glorifica. Si yo estuviera con mi hija en una mesa y hubiera un oso delante, cogía a mi hija y salía corriendo. Pero si hubiera un chihuahua, le doy 2 patas al perro y le pongo en la mesa a mi hija. El Señor es Señor de la tierra, de su plenitud y de todo lo que hay en ella. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros, que el Señor os dé paz. Amén. Pues nos ponemos de pie. Padre, te doy las gracias por tu palabra, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tú la envías, Señor, y no volverá sin que cumpla aquello para lo que fue enviada, Señor. Te doy las gracias, Señor. Te pido que nos ayudes a reafirmarnos a ti en este día. Te pido, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe en este día, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a entregar nuestras razones, Señor, a confiar en tu justicia, Señor, y a ver tu mano y recordar tus victorias a lo largo de todos nuestros días, Señor. Tú eres el mismo que venciste una vez y 2 veces y 3 veces en nuestra vida, y volverás a vencer conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga.